Bien, vamos a iniciar haciendo un ejemplo de lo que es la recepción de los parámetros por valor y por referencia. Ya, ese es un tema de programas, perdón, de programación 1, pero como ahora estamos viendo programación orientada a objetos, que es algo que no lo han visto el año pasado, vamos a combinar un poquito lo que es el paso de parámetros por valor y por referencia explícitos, perdón, implícitos sería. Voy a crear un nuevo proyecto. En consola nomás voy a crear, ya una consola voy a crear. No quiero crear, hacer algo adicional. Paso parámetros le voy a llamar yo. Les voy a pasar también este proyecto. Lo voy a crear y les voy a explicar un poquito qué es lo que sucede cuando nosotros recibimos un parámetro o enviamos un parámetro. ¿Ya? Noten que acá yo estoy creando voy a detener mi antivirus por un momento. ¿Ya? Noten que acá he creado un proyecto en consola, no hay interfaz gráfica, solo es consola. En los proyectos de consola, si es que no lo han visto, ¿no? Para enviar un mensaje es console.writeLine, entre paréntesis y comillas dobles, el texto que queremos enviar. ¿Ya? Vamos a hacer el pequeño ejemplo entonces. Eh, Cuando nosotros creamos clases, es mejor crear la clase desde acá, ¿no? Desde el proyecto, con clic derecho, agregar clase, y aquí puedes crear una clase, ¿no? Digamos, la clase personaje. Y la clase la tenemos acá, de manera, en un archivo independiente, es mejor manejarlo así. Aquí estaría nuestra clase personaje y aquí nosotros podemos dar la estructura que necesitemos para la clase. Sin embargo, también pueden crearlo desde acá. Un namespace en C Sharp nos sirve para poder, aquí está el namespace, es una estructura que permite agrupar clases. Por eso dentro de este namespace tengo la clase program, ¿no? Pero puedo crear más clases también. Puedo venir acá abajo y debajo de class program, porque la clase program inicia acá y termina acá, fuera de de estas llaves, yo puedo crear otra clase acá. Entonces puedo crearlo. Acá voy a crear una clase, class, eh, digamos, números, ya. Class números. Llave de apertura, llave de cierre. Estoy creándolo desde acá. Podría haberlo creado desde acá también, es otra opción. Es mejor hacerlo en un archivo independiente, pero quiero mostrarles un detalle para que se vea de forma visual este detalle del paso de parámetros. Digamos que la clase números va a tener un número llamado X como atributo. Entonces acá yo voy a poner como atributo int X. ¿No ve? Ese es mi atributo de mi clase números. Voy a tener un constructor por defecto, aunque el constructor también no es obligatorio, si no tú no lo creas de forma explícita. Internamente el compilador te va a crear un constructor por defecto que va a inicializar este atributo con el valor de 0. ¿Ya? No lo voy a crear el constructor. Voy a crear directamente un método, ya podría ser privado, no importa, un método público que no devuelva nada y que solamente mostrar X le voy a llamar. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a esperar recibir como parámetro? Acá voy a poner una variable del tipo int llamada X. Noten que en C Sharp me permite esto, acá tengo X, pero no son las mismas X. Esta X es el atributo de la clase números llamada X del tipo int. Esta
es una variable llamada x, pero es local. Local en el contexto del método mostrar. Esta x que está acá, que lo voy a poner en verde, solamente existe acá. Fuera de este método mostrar no existe. Por el contrario, esta x de acá, que la voy a poner en azul, existe dentro del contexto de la clase números. Entonces, en cualquier lugar de estas dos llaves, yo puedo hacer referencia a esta x. ¿Qué es lo que hacemos para diferenciar en algún momento de la x azul con la x verde? Esta x azul se hace referencia mediante la palabra reservada this. ¿Ya? Cuando decimos this nos estamos refiriendo a el atributo de esta clase, la clase números. Yo pongo x, se está refiriendo a esta x. ¿Ya? Hasta ahí tenemos dos x, la x como atributo, la x como parámetro. Noten que lo estoy recibiendo como parámetro en el método mostrar x. ¿Ya? Ahora, fuera de la clase program, acá está la clase program, este es un proyecto de consola. Dentro del método main yo puedo agregar el código que yo desee. ¿Ya? Entonces voy a crear acá también una variable llamada x. Puedo hacer esto porque noten que, lo voy a volver un poquito chiquito para que se vea. Noten que esta x es una variable local que solamente va a existir en este método. Solamente existe acá. Fuera de esto no existe. Esta es otra clase y acá tenemos otra x que son completamente diferentes. No son iguales estas dos x. Y dentro de la clase número tengo otra x también que lo estoy creando como variable local, que yo la puedo acceder dentro del método mostrar x, nada más. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear ahora y le voy a dar un valor acá. Miren, le voy a poner un valor de 1, por decir así, para que nos demos cuenta. ¿Ya? Entonces la x que existe en el main, que está dentro de la clase program, tiene un valor de 1. Es un valor específico, explícito. Yo lo he escrito. Voy a crear ahora un objeto de la clase números. Entonces acá voy a escribir números. Le voy a llamar números con minúscula. Generalmente se hace eso cuando estamos trabajando, ¿no? Puedes darle el nombre que quieras. Esa es la declaración, por si acaso. Esta es la declaración. Estás declarando un objeto de la clase números. Lo estás declarando. Igual que acá estás declarando una variable del tipo int llamada x. Y le estás asignando. Así que estás declarando y estás asignando. Acá solamente estoy declarando. Estoy indicando que va a haber un objeto, ¿ya?, que todavía no está construido físicamente. Es algo así como una mujer se embaraza, ¿no ve? Entonces va a decir que va a tener un hijo, pero no lo tiene todavía. Cuando dé a luz, entonces recién va a tener físicamente el hijo. Acá es lo mismo, estamos declarándolo. Cuando lo instanciemos, que es el segundo paso, pues acá se los pongo, ¿ya? Esto les voy a pasar. Declarando, acá se está declarando el objeto número, perdón, no sé por qué he puesto mayúscula, plural. Ahora, esto también lo voy a cambiar, ya, número nomás. No, generalmente no es bueno colocarle un plural a una clase. Ahora, lo he declarado, lo voy a instanciar, lo voy a construir al objeto número. Número vas a ser igual a un nuevo new número. No tengo un constructor, así que directamente el compilador me va a crear un constructor y me va a asignar a la variable, al atributo x de la clase número, le va a poner un 0. Eso les había explicado en clases anteriores. El constructor, el objetivo que tiene es dar un valor inicial a los atributos. Si tú no los declaras de forma explícita, de forma implícita, el constructor le va a asignar a los tipos de variables numéricos 0. A un int, a un long, a un short le va a poner 0.
a un doble, a un float le va a poner 0.0, a un string le va a poner vacío, a un char le va a poner vacío, ¿no? Eso es por defecto. Entonces, hasta acá lo que yo he hecho es declarar y ahora lo he instanciar. Acá lo que estamos haciendo es instanciar el objeto llamado número. Lo estás construyendo físicamente. Ya existe ahora el objeto y no solamente existe, sino que los atributos que tienen ahora tienen un valor por defecto. Visualmente estaríamos haciendo esto. Con la declaración, perdón, con la instanciación hemos construido un objeto llamado número con minúscula y la estructura de este número es simple. Solamente tenemos una variable x y le está poniendo acá automáticamente el valor de 0. Le está poniendo un valor de 0. Ya, eso es por... Si tú quieres, acá pudieras haber puesto en un constructor explícito x va a ser igual a 5, por decir. Pero no, acá como no estamos especificando un constructor, le va a poner 0 a x. Y tenemos la posibilidad de ejecutar el método mostrar x. Este es un método. Entonces nuestro objeto solamente tiene un atributo llamado x y un método llamado mostrar x. Y oculto tiene un constructor, pero no tengo nada más. Lo estoy creando así. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro método mostrar x requiere que le envíes un número. Requiere que le envíes un número. Así que ya existe el objeto número y yo lo que voy a hacer es número punto. Voy a ejecutar el método mostrar x y le voy a enviar el valor de x. ¿Cuál x estoy enviando? Se los voy a poner en verdecito. Estoy ahorita en el método main. Acá está x y yo le estoy enviando el x verde, este de acá le estoy enviando. Y tiene un valor de 1. Cuando tú haces esto, le estás pasando el x, estás pasando el x por valor, así se llama. Es por valor. ¿Por qué? Creo que en la anterior clase les expliqué y les dije, ¿no? Los tipos de datos primitivos en la memoria de lo que es nuestra memoria de trabajo, cómo se construye. Es muy simple. Acá está la x y acá está el valor de 1. Entonces, cuando tú haces el paso del parámetro x, en realidad le estás mandando ya directamente el valor 1. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué vas a recibir acá el método mostrar x? Estás recibiendo 1 y lo está asignando a esta variable local que también le he puesto el valor, el nombre x. Ustedes cuando reciban el proyecto le pueden cambiar el nombre para ver cómo se comporta, para que prueben qué es lo que pasa. Estás recibiendo este 1 y yo puedo hacer acá la operación que yo quiera dentro del mostrar x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A este x le vamos a duplicar x por igual 2. Lo vamos a duplicar. Estamos recibiendo 1, entonces sería duplicado 2. ¿No ve? Lo que voy a hacer a continuación es console.writeLine. Como este método es mostrar x, voy a mostrar lo siguiente. El x recibido, porque acá estás recibiendo, ¿no ve? Este de acá lo estás recibiendo acá. Lo estás recibiendo. Le estás duplicando y lo vas a mostrar. ¿No ve? El x recibido es 2 puntos y acá ponemos más x. ¿No ve? Más x. ¿Cuál sería el valor entonces de lo que va a mostrar acá? Les muestro, vamos a ejecutar acá el programa. Y noten que acá muestra lo siguiente, dice, acá está, ¿no? La consola dice el x recibido es 2. Es 2. ¿Por qué? Yo he enviado acá el valor de x con el valor de 1 asignado. Acá has recibido el 1. Y lo que hemos hecho acá es duplicar
x es igual a x por 2 y eso es igual a 2. Por eso cuando ponemos acá el x recibido es x, nos está mostrando 2, porque es el doble, ahí está, nos está mostrando. Pero noten que lo hemos duplicado. Entonces, después de mostrar x, lo que yo voy a hacer acá en el main es mostrar el valor de la x de este main. El valor de x del main es igual a más x. Y ahora vamos a volver a ejecutar. Iniciar. Y noten lo siguiente. Dice acá, el valor de x del main es 1. Es 1. ¿Por qué? Otra vez les explico. Cuando nosotros aquí hemos definido la x con un valor de 1 y luego le hemos enviado como parámetro por valor al método mostrar x, lo que estás enviando no es en realidad la variable x, sino el contenido de la variable x. Por eso acá lo que se recibe es un 1. No es en realidad la posición de la memoria donde está x, no, es solamente el valor 1. Acá lo que hacemos es lo duplicamos, por eso acá nos muestra 2. Pero cuando volvemos acá, porque el código se ejecuta de arriba hacia abajo, cuando volvemos a mostrar en la siguiente línea el valor del x del main, te muestra otra vez 1. Te muestra otra vez el valor de 1. Entonces lo que estamos enviando es un parámetro por valor. ¿En qué se diferencia de hacer un envío de parámetro por referencia? Les explico. Para este propósito vamos a sobrecargar el método mostrar, ¿ya? Y vamos a crear acá otro método llamado public void mostrar x, pero vamos a recibir acá como parámetro un objeto. Eso es posible. Tú puedes recibir como parámetro un tipo de dato primitivo, int, char, string, doble, float, etcétera, etcétera, pero también puedes recibir un objeto. ¿No ve? Puedes recibir un objeto. ¿Cuál es la diferencia de un objeto y un tipo de dato primitivo? El tipo de dato primitivo es sencillo. Acá es una variable y acá tienes un valor, 2. ¿Cuál es la diferencia de un objeto? Un objeto es una estructura más compleja. Este objeto no solamente puede contener un valor, puede contener acá un atributo x, puede contener un atributo y, puede contener un atributo s que sea un tipo string, un nombre acá, un número entero, un número decimal, puede tener acá un arreglo, puede tener métodos. Es una estructura más compleja, es más compleja. Esa es la diferencia. Yo voy a recibir entonces acá como parámetro, y noten que esto va a ser algo así como recursivo. Voy a recibir como parámetro un objeto de la clase número y le voy a llamar n para que se diferencie. Me permite hacer esto porque estoy haciendo una sobrecarga. Acá tengo el método mostrar x y acá el método mostrar x, pero lo que recibe son dos cosas diferentes. Acá estás recibiendo un parámetro por valor del tipo int. Acá, como estoy recibiendo un objeto, no voy a recibir un valor, voy a recibir la referencia al lugar donde está creado el objeto n. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Acá, una vez que yo reciba el n, lo que voy a hacer es lo siguiente: n punto, y voy a acceder a lo que es el método x. Noten que ahí está, ¿no? n.x igual a lo vamos a triplicar, digamos, n.x por 3. Lo estamos triplicando, ¿ya? Se los comento acá. Vamos a triplicar el valor del atributo y de la clase número del objeto n. Lo triplicamos y lo vamos a mostrar console
esta es una consola, ¿no? Console.writeLine, el valor, entre comillas dobles, ¿no? El valor de y del objeto n es dos puntos más n.x. Lo vamos a mostrar. ¿Ya? Entonces, en el main, ¿qué podemos hacer? Acá, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer ahora es enviar el objeto como tal. Para ese propósito vamos a crear e instanciar otro objeto de la clase número. Vamos a crear otro objeto de la clase número, un segundo objeto. Entonces voy a declarar y voy a instanciar en la misma línea número 2, le voy a poner igual a new en la misma línea número. No tengo constructor, lo hago directamente con el constructor por defecto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando un otro objeto llamado número 2 que tiene dentro x y el método mostrar x, que recibe un int, y también el mostrar x, que recibe un objeto de la clase n, de la clase número, perdón. Es una estructura compleja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Le vamos a dar un valor inicial, a x, ¿ya? Para evitarme crear getters y setters, para que este ejercicio no se alargue, voy a volverlo público y al int x, ¿ya? Para hacerlo rápido. Normalmente deberíamos hacer con un getter y setter, pero para hacerlo rápido, no se extienda más esto, lo voy a hacer público. Entonces, número 2.x ya lo puedo acceder porque es público. Y además le voy a dar un valor. Le voy a dar un valor, digamos 3. ¿Ya? El valor del atributo x del objeto número 2 es igual a 3. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. ¿Ya? Voy a agarrar el otro objeto, el objeto número, porque también es un objeto de la clase número. Número, punto, mostrar x. Pero le voy a enviar como parámetro ya no un int, sino un objeto. Le voy a mandar el número 2 como objeto. ¿Por qué? Porque acá mi método mostrar recibe como parámetro un objeto de la clase número. Pero los objetos, cuando tú haces un envío de un objeto como parámetro, lo estás enviando por referencia. No estás enviando el valor del número, sino estás enviando el lugar, la ubicación en memoria donde está construido el objeto n2. Estás apuntando al lugar de memoria, digamos la memoria 2. Eso es lo que estás haciendo en realidad. Entonces le envío eso, recibe acá, lo está triplicando, ¿no? Lo está triplicando, muestro acá el valor de i del objeto n es, lo estoy mostrando. Vamos a poner play. Acá está, ¿no? Dice, el valor de i del objeto es 9. Lógicamente, porque le estamos enviando 3, lo estamos triplicando. 3 por 3 igual a 9. Por eso acá nos muestra 9. Finalmente, ahora voy a regresar acá arriba y hemos cambiado el valor del número 2 en su atributo x. Ahora vamos a verificar cuál es el valor actual del atributo x del objeto número 2. Entonces acá ponemos, ¿no? Console.writeLine, el valor de x del objeto número 2 es igual a, y vamos a poner acá número 2 punto x. Noten que acá el valor inicial es
3. Yo le estoy especificando de forma explícita. Luego estoy enviando el objeto, ya no por valor, sino por referencia. Y luego estoy volviendo a mostrar cuál es el valor. ¿Cuánto debería ser el valor acá? 3 o 9. Entonces vamos a iniciar el programa para evidenciar cuál es. Y noten lo siguiente. Y esta es la gran diferencia de un envío de parámetro por valor y por referencia. Como yo estoy enviando acá el objeto número 2 y los objetos se envían por referencia, entonces estoy enviando la referencia al objeto 2. Y luego dentro del método mostrar x lo estoy triplicando. Acá abajo ya no se ve, ¿no? Acá abajo se está triplicando. Y luego vuelvo a mostrar el valor del atributo x del objeto 2 y noten que me está saliendo 9. Me está saliendo 9, entonces está bien. Cuando yo he enviado el parámetro como referencia, el objeto como referencia, luego dentro del método mostrar x lo he triplicado, si yo lo vuelvo a mostrar, el valor se mantiene. Noten que en el otro ejemplo, acá, en el valor de x, el valor inicial era 1. Lo duplicamos en el método, se vuelve 2. No, acá está, x es igual a 1, luego enviamos el parámetro x por valor y aquí adentro se va a volver 2 porque lo estamos duplicando en el método. Y luego volvemos a mostrar el valor de esta variable x y nos vuelve a aparecer 1. Acá son diferentes, 2 y 1. Pero en el caso del envío de parámetro por referencia, se mantiene. ¿Por qué? Porque no estás enviando el valor, estás enviando el objeto entero si quieres como tal. Había una imagen acá que estaba, no sé si lo he borrado, había una imagen que donde se podía ver ese detalle. A ver, vamos a ver, por acá estaba. Por valor y por referencia. Había una imagen que mostraba un poquito este detalle que yo les decía. Esto es en otro lenguaje, pero más o menos esta es la idea. Esta es la idea. Cuando tú haces el paso de parámetros por valor, acá está, por valor, lo que estás haciendo es simplemente enviar el valor de lo que es la variable. Solamente el valor le estás enviando. Cuando le envías por referencia, le estás enviando en realidad el objeto como tal. Los objetos se pasan por referencia, de forma implícita, si ustedes quieren. No especificamos nosotros por valor, por referencia. Hay una forma de hacerlo, pero más adelante lo podemos ver ese detalle. Entonces, el comportamiento es este. Cuando lo hacemos por referencia, es el mismo objeto al que estás referenciando. Por eso acá en la figura, cuando hacemos un llenado, ambos se están llenando. Pero cuando haces el paso de parámetros solamente por valor, lo único que haces es enviarle el valor nada más. Y si tú haces algo en lo que es el método llenar vaso, solamente aquí se va a llenar. Por eso en nuestro ejemplo acá es 1 en el main y en el método es 2. Pero cuando hemos hecho el segundo ejemplo del paso de parámetro por referencia, el valor del atributo del objeto inicialmente es 9 y acá también es 9. Les muestro si quieren otra vez, aquí está. Esto es lo que les digo, ¿no? Acá está la copita vacía, acá está este sería el 1, un valor, acá está la copita llena, 2. Noten que los dos son diferentes, vaso lleno, vaso vacío. Acá 2, 1, son diferentes. Pero en el caso del envío por referencia, acá le estamos enviando por referencia, es el mismo objeto, es el mismo. Por eso acá los valores son iguales, 9, 9
coincide con esto, son iguales. Este es un tema que se lo ve en programa 1, el paso de parámetro por valor, y lo estamos haciendo ahora poniendo en contexto en lo que es programación orientada a objetos. ¿Ya? Quizás hagamos más ejemplos de este estilo, ¿ya? Más adelante, pero inicialmente solamente esto. Ya les voy a pasar el código, este código, para que ustedes lo analicen, lo vean, lo estudien, puedan modificar algo, etcétera, para que puedan darse cuenta cuál es esa diferencia en realidad. Yo les estoy explicando desde mi punto de vista, digamos. Quizás ustedes, analizando el código, se van a dar cuenta y lo van a entender de otra manera para poder utilizarlo luego dentro de algún ejercicio, ¿no? Algún ejercicio específico. Bien, esto se los voy a copiar. Ya vamos a continuar con lo que tenemos que ver. Se ha un poquito extendido este ejemplo que quería mostrarles, pero bueno, era necesario explicarlo de forma para que no haya problemas luego. ¿Ya? Cuando hagamos otro ejemplo y notemos este hecho, yo les voy a hacer recuerdo y les voy a decir, recuerdan que esto es por valor, esto es por referencia. ¿Ya? Tenemos que ver este otro tema, vamos a tratar por lo menos de ver la introducción, lo que son los arreglos dinámicos, ¿no? La anterior clase habíamos visto lo que es un arreglo estático. Un arreglo estático, tú construyes el arreglo de forma implícita o explícita y defines un tamaño, y ese tamaño es un tamaño fijo. Una vez que creas el arreglo de tamaño 10, ya no lo puedes ampliar o no lo puedes reducir. Lo máximo que puedes hacer es, si tienes un arreglo de tamaño 3, puedes ocupar un espacio o dos, o si quieres los tres, pero ya no puedes más. ¿Ya? Pero sí se puede dar de que, digamos, estos estén vacíos. Se puede dar, pero había un desperdicio. Si solamente tienes dos y acá hay uno vacío, hay un desperdicio. Para evitar eso se ha creado este otro tipo de estructuras que son arreglos dinámicos. En un arreglo dinámico no especificamos el tamaño. Inicialmente es vacío, por decir, el arreglo dinámico. Tú creas un valor, entonces acá tú cuando añades un valor, es como si se agregara un espacio de almacenamiento en un tipo de estructura lineal. Y acá tienes un valor. Si agregas otro valor, entonces se agrega otro enlace y se crea automáticamente otro valor. El tipo, igual que en el arreglo estático, tú lo puedes definir. Dentro de un arreglo puedes poner un tipo de dato primitivo, puedes poner un objeto también dentro de un arreglo. Si agregas otro, entonces acá se agrega un espacio de almacenamiento y ahí puedes guardar otro valor. ¿Qué pasa si eliminas en lugar de agregar? Digamos que vamos a eliminar el 2. ¿Qué es lo que pasa entonces? El arreglo se reajusta. Se hace un reajuste. Ahora el 3 estará acá. Y acá vamos a tener a continuación el 5. El 2 se ha borrado. La primera estructura que vamos a analizar, porque solamente vamos a analizar dos, es muy similar a un arreglo de una dimensión o un vector, como quieran llamarle, es un arreglo de una dimensión, y donde tenemos también índices, índice 0, índice 1. Esa es la forma en cómo trabaja un arreglo dinámico. Les explico con mayor detalle. Los arreglos dinámicos, también conocidos como colecciones, están dentro de lo que es la categoría colecciones en C#. Estos arreglos de datos se caracterizan porque su tamaño no es fijo, ya que una vez que son definidos o damos de alta una colección, posteriormente puedes incrementar o reducir el tamaño, es decir, puedes agregar o quitar datos. Las colecciones son clases que podemos utilizar para agrupar datos, y parte de los grandes beneficios que nos brindan se encuentran obviamente en la cantidad de métodos que tenemos disponibles para utilizar estas estructuras.
En el tema de los arreglos dinámicos, por ejemplo, tenemos métodos para buscar directamente. En un arreglo estático, creo que en C# no se tiene un método para poder buscar. En un arreglo dinámico sí se tiene. Tienes un método en el cual tú le dices, si digamos tienes una lista, un arreglo dinámico de nombres, tú le puedes decir buscar a Juan y te lo va a buscar automáticamente. Y si lo encuentra, te va a devolver un true, o si no lo encuentra, te va a devolver un false. Puedes ordenarlo también si quieres. Si fuese un arreglo de nombres, pudieras ordenarlo por orden alfabético, ¿no? Primero Ana, luego los B, los C, los D, etc. O puedes hacerlo inverso por orden alfabético. O si tienes números, tienes ahí, por decir, notas de los estudiantes de programación. Entonces puedes ordenarlo de forma ascendente o descendente. Puedes manipular también, hay varios métodos que tienen este tipo de estructuras. ¿Ya? Dentro de la cantidad que C# nos permite en cuanto al manejo de arreglos dinámicos, solamente vamos a ver las listas y los diccionarios. Ya hay más, pero solamente vamos a ver estos dos, listas y diccionarios, ¿no? Las clases, para las listas es la clase list, y para los diccionarios es la clase dictionary, ¿no? Esas dos clases, son clases estas. Colección list, vamos a iniciar por la primera. El arreglo de datos dinámicos list tiene una estructura muy similar a un array, un vector, un arreglo unidimensional, como quieran llamarle, ya que solamente puede contener datos del mismo tipo, y además tienen un índice para ubicar los miembros del arreglo, y la manera de ordenarlos es lineal, unidimensional. Por eso les decía que cuando tenemos un arreglo estático de una dimensión, un list es muy similar. Muy similar. Acá tienes índices 0, 1, 2. Acá también tienes índices 0, 1, 2 para poder identificarlos. La única diferencia es que este puede crecer o reducir de forma dinámica. Este no, este se queda estático. Es la única diferencia, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis para la creación de un list en C#? Les muestro. Esta es la sintaxis. La clase list, luego entre picos paréntesis debemos de identificar el tipo. Este es el tipo. Puede ser un arreglo, perdón, una lista de números decimales, números enteros, strings, char. Puedes tener objetos también dentro. Es posible. Tú eliges acá qué es lo que vas a tener. Entonces, al igual que en un arreglo estático, si tú defines la lista como int, por decir, lo único que vas a poder colocar en la lista son números enteros. La misma restricción, obviamente, ¿no? Luego tenemos el nombre de la lista, que generalmente es en plural, en este caso calificación parcial. Y luego la instanciación del objeto de la clase list, igual a new list, y volvemos a colocar el tipo entre picos paréntesis. Finalmente, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Esa es la forma de crear una estructura dinámica list. ¿Ya? No es necesario, como ven aquí, en ningún lugar estamos especificando el tamaño. No estamos especificando, solamente estamos definiendo el nombre y el tipo. ¿Ya? Entonces es sencillo. Acá vamos a aprovechar el ejemplo que tenemos y vamos a crear en el main acá una lista. Vamos a crear un list, ¿ya? Una lista. La sintaxis decía clase list,
clase list. Noten que acá tenemos que hacer un using. Aquí está. Tenemos que hacer un using a system.collections.generic. Voy a hacer un clic acá para que lo agregue. Acá está, miren. Agregado lo que es using system collection generic. Es un proyecto consola por si acaso, ¿no? Vamos a llamarle a la lista, perdón, vamos a almacenar en la lista entre picos paréntesis. Tú defines el tipo. Tú defines el tipo. Si tú quieres, dentro de la lista puedes tener objetos de la clase número. Es válido. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener en cada espacio de la lista? Vas a tener un objeto de la clase número. Es válido esto. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer algo más simple. Vamos a permitir solamente números enteros. Y vamos a llamarle a esto, ¿cómo se llama? Agenda. Agenda celulares. Vamos a guardar números de celulares en esta estructura. Vamos a instanciar list igual el tipo, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Esa es la sintaxis para la creación de una lista. Ahora, ¿qué más podemos hacer con una lista? Una vez que hemos creado la colección, en la lista, podemos acceder a todos los métodos que tiene esta clase llamada list. Uno de los métodos importantes que tenemos dentro de la clase list es el método add. Noten que esto es un método, la A mayúscula, este es un método. ¿Para qué te permite realizar este método? Como su nombre dice, agregar un elemento a tu lista. Hacemos la prueba, ¿no? Acá vamos a regresar al código y vamos a decir agendas celulares punto, y noten que hay varios métodos: add, range, clear, to array, add, clear, contains, find all, for each, insert, remove, short. Hay muchos métodos. Vamos a usar el primero, add, ¿no? Ahí dice adiciona un objeto al final de la lista. Siempre al final lo va a agregar, como un tren, va a agregar al final un vagón y otro vagón, ¿no? Este es un método. Acá, como ven, yo he creado la lista para que pueda recibir como elementos tipos de datos int. Por eso acá es un int. No puedo poner yo un string. Lo mismo pasa con los arreglos estáticos. Si tú lo defines como int, solamente puedes enviarle números, ¿no? Entonces vamos a poner un número cualquiera como celular y ya está. Ahora mi lista tiene un número de celular. Voy a agregar otro punto add. Esto lo podemos hacer desde una interfaz, ¿no? Lo estoy haciendo simple. Un último, control C, control V para hacerlo un poquito más rápido, y vamos a agregar otro número. Ya, ese es otro número. Entonces, una vez que ya tenemos, en este tipo de estructuras también es muy útil utilizar el for each que habíamos utilizado ya la clase pasada para lo que es el agregar, el mostrar los elementos, ¿no? Acá. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase con mayor detalle. No nos va a alcanzar más el tiempo. Vean que acá podemos utilizar, vamos a explicar con más calma lo que es el tipo var en un ejemplo. ¿Dónde está? Acá lo vamos a agregar. ¿Ya? Entonces acá, for each, tab. ¿Qué es lo que vamos a recibir en cada ciclo del for each? Cada uno de los números de celular insertados, que son tipos de datos int. Por el momento lo vamos a dejar en var. Les voy a explicar con un ejemplo la variable var con mayor detalle en la siguiente clase nomás. No nos va a alcanzar el tiempo.
Ya por ahora lo dejamos nomás en var. Cada iteración entonces, cada iteración va a recibir un número de celular. Y vamos a recoger qué colección. La colección llamada agenda celulares. ¿Qué es lo que hago acá? Puedo mostrar el celular, ¿no? Entonces acá con un console.writeLine voy a indicar, ¿no? El número de celular es dos puntos, espacio y acá celular. Y ya está. No necesito como en el caso como en el caso de un arreglo estático, no necesito saber la cantidad específica, el tamaño específico de la colección. Sin embargo, también acá se los voy a mostrar para que lo vean. Acá fuera del for each, console.writeLine, el tamaño de la lista es dos puntos. El nombre de mi colección es, de mi lista es agenda celulares punto. Y noten que acá también tenemos un método que nos permite acceder a la cantidad de elementos que tenemos, ¿ya? Ese método en C# se llama count, si no me equivoco. Vamos a verificar. Acá está, count. Dice, obtiene el número de elementos contenidos en la lista. Count. Punto y coma. F5. Ahí está, ¿no? Acá está, un poquito más grande si lo vuelvo esto. Propiedades, no, acá digamos 24 le vamos a poner, ahí está. No, acá noten que nos está mostrando el for each la lista de números de celulares que tenemos y también estamos obteniendo un count acá, el total de elementos que tenemos en la lista, que en este caso es 3. ¿No? Podemos acceder, si tú quisieras utilizar un for, puedes obtener el tamaño actual de la lista mediante la propiedad count, ¿no? Noten, les muestro acá el count. Acá. El count es una llavecita de mecánico, esta es la llavecita. Eso quiere decir que es una propiedad, ¿no? Las propiedades get y set, solamente que como vamos a obtener, este es un get. Ahí está, get. Esta es una propiedad, no es a pesar de que empieza con mayúscula, hemos visto en las anteriores clases que las propiedades, para diferenciarlas, las escribimos con mayúscula, ¿no? Hay otros métodos también que podemos utilizar. Ya la próxima clase vamos a ver otros métodos. Miren que acá podemos utilizar también, por ejemplo, los métodos remove. El método remove nos permite eliminar un dato de nuestra colección, haciendo que obviamente el tamaño de nuestra colección va a reducir y las posiciones de datos que se encuentran van a actualizarse. O el insert, el método que nos permite añadir un dato nuevo en una posición o índice que elijamos. Se escribe primero la posición y con una coma el valor deseado. Esto hace que el tamaño de nuestra colección se incremente y las posiciones de los otros datos se muevan hacia adelante. Solo los datos que se ubiquen después del dato añadido. Y hay más métodos todavía, solamente son algunos. El método que les decía para ordenar, etcétera, los vamos a utilizar quizás en algunos otros ejemplos. Miren que acá, por ejemplo, clear, elimina todo, ¿no? Acá dice remove all elements, remueve, elimina todos los elementos de la lista. Contains, noten que este es un bool, es un booleano, y dice determina si algún elemento está en la lista, y este es un booleano. Si tú le dices
contains y le mandas este celular, el 734-31213, te va a devolver como resultado true. Si le mandas un número de celular que no está dentro de los objetos, perdón, de los valores que contiene tu lista, te va a devolver un false. Otro, digamos, a ver, find, dice searches for an element that match defined by a specific predicate. Tú envías un valor y te va a determinar en dónde está este valor. O a ver otro, el insert, que les decía en la presentación, ¿no? Inserta un elemento en la lista en un índice especificado. Ya, la próxima clase vamos a hacer, lo voy a guardar nomás esto, vamos a hacer algunos ejemplos adicionales, no nos va a dar el tiempo, ya. Voy a detener la grabación.